El 8 de febrero de 1941 entraba en la frontera franco-española en Portbou un tren especial blindado con 25 vagones llenos de antigüedades arqueológicas. Funcionarios españoles se hacían cargo de este valioso cargamento y el día 10 de febrero la Dama de Elche entraba en el Museo del Prado. Pero, ¿cómo se llegó a este momento? Hola a todos, amantes de la historia. En este vídeo vamos a hablar de un tema muy interesante y del que se ha hablado bastante poco: la recuperación de la Dama de Elche en 1941 por el gobierno de Franco, y también al final vamos a hablar de otra cuestión que está íntimamente relacionada con esta: la petición que se ha hecho recientemente en el Senado español para trasladar la Dama nuevamente a Elche. Tenemos que comenzar diciendo que la Dama de Elche fue encontrada en 1897 en la Alcudia, en un paraje cerca de Elche, de ahí recibe su nombre, por un campesino. Inmediatamente se vendió a Francia por 4.000 francos. Al mes siguiente ya estaba expuesta en el Museo del Louvre. Esto desde el primer momento generó una intensa protesta en España. De hecho, condujo incluso en 1911 a la promulgación de la Ley de Excavaciones y Antigüedades para intentar detener este tipo de actuaciones. La Dama de Elche se convirtió desde el primer momento en un símbolo nacional que había que recuperar a cualquier precio. Hizo que se intentara 2 veces repatriarla. La primera fue en 1928, cuando Primo de Rivera, ya al final de su dictadura, intentó, aunque fuera, que se expusiera en la Casa de Cervantes en París, una institución hispanista de la capital francesa. Francia se negó en redondo, pues era consciente del valor científico y artístico de esta pieza. La segunda vez fue en 1935, ya que tanto en la República Española como en la República Francesa había sendos gobiernos de derechas que casi llegan a un acuerdo sobre esta cuestión. Pero en 1936, en febrero, con la victoria del Frente Popular, se rompieron las negociaciones, y la guerra civil, que estalló en julio, las rompió definitivamente. Hubo que esperar a 1940 para que el gobierno español, esta vez ya bajo la dictadura del general Franco, viera otra oportunidad para traer la Dama de Elche a España. El entonces ministro de Exteriores, Serrano Suñer, el cuñado de Franco, crea el 6 de mayo de 1940 la Comisión de Reivindicación de Bienes en el Extranjero. Su principal tarea era hacerse con los bienes de los republicanos exiliados en Francia, pero también, aprovechando la favorable coyuntura, ya que Francia estaba a punto de ser derrotada por Alemania, y España, recordemos que era aliada de Alemania en estos tiempos, hacerse con todo el material artístico español posible en Francia. Pero sería otro organismo, el Comité General de Recuperación Artística, quien mandaría a 2 agentes prácticamente en una misión encubierta, Pérez Bueno y Macarrón, a negociar con el gobierno francés para traer la Dama de Elche y cuantas más piezas pudieran. Estos agentes fueron mandados en octubre de 1940. Recordemos que Francia había sido derrotada y ocupada por la Alemania nazi en junio de 1940. Si os está gustando el vídeo, suscribíos al canal. Ya somos más de 150 suscriptores, a los cuales doy las gracias, y animo a los que no estáis suscritos aún a hacerlo para poder recibir todos mis vídeos. La coyuntura era sumamente favorable a España por 2 motivos. Primero, porque España era aliada de los alemanes y negociaba en una posición, como tal, de fuerza frente a Francia. Por otro lado, y esto está escrito en varios documentos de estos 2 agentes, a Francia le interesaba una solución rápida. El texto de los 2 agentes, Pérez Bueno y Macarrón, es muy ilustrativo a este respecto. La razón de esto es la urgencia de cerrar el trato, ante el temor de un fin de guerra rápido, pues temen las exigencias alemanas y sobre todo las italianas en materia de arte y quieren presentar una solución caballeresca anterior. Así vemos que lo que le interesaba a Francia, derrotada y en una posición de suma debilidad, era negociar a cualquier precio, pero negociar, para sentar un precedente de cara a evitar un posible expolio alemán y sobre todo italiano. El trato al que se llegó fue el siguiente. Por un lado, Francia le daba a España una colección de piezas íberas muy valiosas, incluyendo la Dama de Elche, 6 coronas a elegir de las 9 que había en el Tesoro de Guarrazar, que estaba entonces en Francia, y la Inmaculada de los Venerables de Murillo, que estaba entonces en el Museo del Louvre. Francia además hacía en todos los documentos analizados hincapié en el origen lícito de todas estas piezas y rebatía el argumento de un posible expolio napoleónico, que fue lo que realmente pasó, por ejemplo, con la Inmaculada de Murillo, expoliada por el mariscal Soult en Sevilla, como con tantas otras piezas.
Lo que se entregó a cambio y que el gobierno franquista intentó silenciar no fue cualquier cosa. Fue un retrato de Mariana de Austria de Velázquez, un Greco a elegir y media tienda del rey francés Francisco I capturada en la batalla de Pavía. Este trato, por tanto, no fue tan ventajoso como se ha quedado en el imaginario colectivo español. Se repatrió la Dama de Elche, es cierto, pero a cambio de un patrimonio también muy valioso. Y sobre todo, y aquí nos vamos a parar a analizar las razones de este cambio. ¿Qué es lo que impulsó al gobierno franquista a traer la Dama de Elche y otras piezas a España? No fueron en modo alguno razones artísticas, científicas o históricas. Fueron razones identitarias, simbólicas, propagandísticas e incluso raciales, como ahora veremos. Los argumentos manejados en los documentos, que os dejo en la descripción del vídeo, eran sumamente curiosos. No se apelaba al valor artístico o patrimonial de estas piezas. Se apelaba, por ejemplo, a que el peinado de las mujeres valencianas era igual al de la Dama de Elche, ya que la Dama de Elche se consideraba la primera mujer española. Por otro lado, la Inmaculada de Murillo se repatriaba porque era la patrona de España en un periodo de fuerte exaltación religiosa. De hecho, su llegada a España fue anterior a estas piezas, no fue el 10 de febrero, fue el día 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción. Las coronas de Guarrazar se traían porque se consideraban la primera expresión de la fe católica en España, tampoco por su valor patrimonial, artístico o científico, no para ser estudiadas. Además, se justificaba internamente la cesión del Greco y del Velázquez, argumentando que no eran un valor patrimonial español, ya que eran pintores de talla universal. Por tanto, eran patrimonio de toda la humanidad. Su valor era universal y no español. Por tanto, no había menoscabo de nuestro patrimonio al entregar estas dos obras. De hecho, voy a leer textualmente algunos de los argumentos contenidos en la documentación de la época. La reconstitución de nuestra nación, su engrandecimiento con tanta fortuna iniciada, requiere que no se eche en olvido el aspecto espiritual, al que el gobierno atiende con cuidadosa atención, procurando el retorno a nuestro suelo de obras que, si por sí solas son reliquias esencialmente españolas, son además documentos valiosos para el conocimiento de nuestro desenvolvimiento artístico unos, para el de nuestra historia otros, y que han de volver a España para llegar a la reintegración de lo racialmente español. Este es el documento que, tras recibir el informe de Pérez Bueno y Macarrón, que ya hemos leído algún fragmento, se eleva al Consejo de Ministros, que acaba autorizando la operación. Muy rápidamente, pues Francia tenía mucha prisa en negociar de cara a una posible derrota. El 8 de diciembre llega la Inmaculada Concepción y el 8 de febrero llegan a Portbou el resto de piezas: la Dama de Elche, las coronas de Guarrazar, muchísimas piezas íberas y documentos. El 10 de febrero, del que hoy se cumplen 80 años, la Dama de Elche ingresa en el Museo del Prado, donde estuvo hasta 1971, cuando pasó al Museo Arqueológico Nacional. Y vamos a hablar de otra cuestión, pues a día de hoy sigue en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y recientemente se ha propuesto en el Senado español su traslado a Elche, argumentando motivos colectivos, artísticos y turísticos. Yo os quiero preguntar si estáis de acuerdo con esto, ya que el argumentario que se maneja es de tipo identitario, regionalista. El argumento que se maneja también es que hay que descentralizar el patrimonio histórico. De Madrid hay que llevarlo a las autonomías o a las regiones de donde provienen las piezas. Esto es una polémica y yo os quiero preguntar, dejadme en comentarios qué opináis de esto. ¿Las piezas tienen que volver todas a su lugar de origen o tienen que seguir en el Museo Arqueológico Nacional? Yo, por mi parte, en mi humilde opinión, creo que concretamente la Dama de Elche tiene que seguir en el Museo Arqueológico Nacional. Yo lo que opongo son razones de conservación. La Dama de Elche está muy deteriorada. Tanto trasiego desde su mismo hallazgo hasta el día de hoy, por ejemplo, ha deteriorado muchísimo los pigmentos de la Dama, que prácticamente han desaparecido. Por tanto, hay que evitar todo traslado de la Dama de Elche. A día de hoy está en una vitrina cerrada del Museo Arqueológico Nacional y yo entiendo que de ahí no debe salir si no es para ser restaurada. Yo entiendo que esta petición no alberga una motivación artística o histórica. Es más bien identitaria e incluso turística, como ha llegado a decir este diputado. Sin embargo, las motivaciones aquí son esenciales, pues no es lo mismo exigir el traslado de unas piezas que han sido expoliadas, como por ejemplo los famosos frisos del Partenón que se reclaman en Inglaterra, que una pieza como la Dama de Elche. La Dama de Elche no está en el Museo Arqueológico Nacional por un expolio, sino por una serie de fortunas históricas que han hecho que la pieza acabe ahí. Si realmente lo que buscamos es engrandecer el patrimonio de una zona, lo primero que hay que hacer es fomentar la investigación, tanto arqueológica como académica, en esa región. Esto se hace mediante una cosa muy sencilla: dinero. No hay otra. Hay que dotar de medios a los investigadores, a las universidades y a los arqueólogos.
Esto yo creo que es mucho más efectivo que medidas efectistas y electoralistas como peticiones de piezas simbólicas en aras de una descentralización patrimonial. Pues como vemos, el debate está servido. Decidme en los comentarios qué os parece tanto el traslado en tiempos de Franco de la Dama de Elche a España, como la petición que se está haciendo para llevarla a Elche. Y con esto hemos terminado el vídeo, espero que os haya gustado. Suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho, dadle like y dejadme en comentarios qué os ha parecido. Yo por mi parte me despido, hasta luego.